Gloria a Dios. ¿Se me oye? ¿Se me oye? Gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa del Señor esta mañana? Amén. Bueno, gloria a Dios. A ver si se me... Vamos a abrir la Biblia en Éxodo capítulo 20. Nuestro tema de hoy es un tema que típicamente presentamos por lo menos una vez al año, porque realmente el pueblo de Dios no tiene que entender esto. Si no se entiende esto, ¿verdad? No vamos a llegar a ningún sitio con el Señor. El tema es primero. Enero estábamos pasando por muchas cosas y no tuve la oportunidad de traer el tema, pero creo que es apropiado en este momento, especialmente para aquellos que están viniendo a la iglesia por primera vez. Oyen muchas cosas, pero no entienden exactamente por qué es que decimos lo que decimos y en qué se basa la doctrina de la iglesia. Y esa enseñanza lo aclara. Éxodo capítulo 20, versículo 3, si lo tienen, digan amén. Muy fácil. Dice, no tendrás otros dioses delante de mí. O sea, en hebreo es Alá, que significa sobre o además. No tendrá otros dioses delante, sobre o además de mí. Oremos. Amantísimo Dios, damos las gracias, Padre, por esta palabra. Damos las gracias por tu Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Tú conoces cada corazón que está aquí esta mañana, Señor. Y sabes exactamente a dónde es que nosotros te ponemos. A veces decimos una cosa, pero actuamos de otra manera. Yo te pido, Padre, que nuestras palabras, nuestras acciones cuadren con nuestras palabras y con nuestros sentimientos. Señor, alíneanos con tu palabra a través de tu Espíritu Santo. Habla a tu pueblo. Te oímos, Señor, esta mañana. Bendice, Señor, a cada persona que está aquí, que reciba lo que tú tienes para ellos, Señor. Esa palabra rema del cielo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, pueden sentarse. El principio se encuentra en el Nuevo Testamento y básicamente es que nuestro Dios es un Dios exclusivo. El profeta Isaías lo expresó de esta manera en Isaías 42, versículo 8. Yo, el Señor, este es mi nombre. Yo, el Señor, este es mi nombre. No daré mi gloria a otros. No daré mi gloria a otros. Una cosa que tenemos que reconocer como cristianos es que Dios no comparte su gloria con nadie. Dios no es alguien que uno tiene por el lado. Él no es a quien corres cuando no funciona con otra persona, cuando no te van bien con otra persona. Eso, amados hermanos, es un principio espiritual que afecta nuestra comprensión de quién realmente es Dios. Habla del concepto de la preeminencia de Dios. Es decir, y eso es muy importante, Dios no solo está más alto que todo, sino que también está adelante de todo. Amados, es tan importante que ambos entendamos y luego implementemos este principio en nuestras vidas espirituales si queremos comenzar a vivir la vida que Dios nos promete a través de su santa palabra. Tal como lo comunicó el apóstol Juan al amado hermano Gallo, a quien elogió por su generosidad en su tercera epístola también. Esa es la voluntad de Dios para ti y para mí, que también seas prosperado en todas las cosas y que tengan salud, así como prospera tu alma.
Él quiere que prosperemos, ¿verdad? Pero para que esto pueda suceder en nuestras vidas, como fue el caso de Gallo, primero tenemos que interiorizar las verdades de Dios y luego tenemos que seguir caminando en ellas. No es solamente memorización, no es solamente que sabemos la palabra, porque conocer una cosa y hacer es otra cosa. Amén. Cuando saben que hacer es diferente que entender. Dios quiere que pasemos de conocer la verdad a caminar en la verdad. De conocer la verdad a caminar en la verdad. He mencionado los principios que les presento hoy en el pasado, como lo dije típicamente, lo hacemos, pero es importante que regresemos, ¿verdad? Al enfoque, que regresemos a lo básico. Muchas veces es interesante cuando una persona viene a los pies de Cristo. Una de las primeras, cuando uno le dice ¿qué libro quiere estudiar? Muchos de ellos dicen Apocalipsis. No hemos entendido Juan todavía, pero queremos ir al Apocalipsis. Que ni los teólogos realmente tienen un entendido exacto de lo que está en Apocalipsis. Pero Dios, amado hermano, si vamos a edificar un edificio, tenemos que primeramente construir, ¿verdad?, el fondo, la base. Y esa base tiene que estar bien firme. Y mientras más firme está la base, más alto podemos construir. Muchos queremos ir bien alto, pero, amado hermano, no pasamos el tiempo necesario para construir la base, ¿verdad? Para meter el concreto y la varilla, lo que se necesita, ¿verdad? Para poder edificar una casa que va a sobrevivir, ¿verdad?, en una tormenta, porque las tormentas van a venir. ¿Cuántos saben eso, amado hermano? Y nuestra casa tiene que estar edificada fuertemente sobre el ancla que es ¿qué? Cristo Jesús. Amén. Tenemos que reconocer esto. Y para eso tenemos que entender los principios de la palabra de Dios. Para que podamos beneficiar de las bendiciones que Dios tiene para nosotros. El principio fundamental de nuestra enseñanza es el mantra bíblico que les he compartido en el pasado y yo lo repito, y es esto, ¿verdad? Dale a Dios tu primero y dale a Dios tu mejor y Dios bendecirá el resto. Repitan conmigo, dale a Dios tu primero, dale a Dios tu mejor y Dios bendecirá el resto. Amén. Es un principio que tenemos que reconocer y internalizar. El principio subyacente de nuestro mensaje de hoy tiene su raíz en el pasaje con el que comenzamos esta mañana y fluye de hecho de la preeminencia, como le digo anteriormente, de Dios. Y es el hecho de que Dios es el primero. Amén. Aunque usted lo declare o no lo declare, o que usted lo crea o no lo crea, amén, Dios como quiera es primero. Amén. Su creencia y la mía, ¿verdad?, no va a bajar a Dios de donde está. Gloria a Dios. Él es el primero y siempre ha sido el primero y seguirá siendo el primero por todos los siglos. Nada funcionará en nuestra vida a menos que no solo entendamos este principio, sino que nos pongamos en práctica. ¿Verdad? No basta con decir que Dios es el primero, si en realidad no lo reflejas en tu vida. Cuando Jesús no es el primero, la posición predeterminada para la mayoría de nosotros es que nos ponemos a nosotros mismos primero. Lo repito, cuando Dios no es primero en nuestra vida, ¿verdad?, automáticamente nosotros llenamos ese vacío con nosotros. Y nosotros vinimos a ser el primero. En última instancia, la elección se divide entre una de dos opciones. O Dios es el primero, o tú eres el primero en el contexto de tu vida y tu familia. O Dios es el primero, o tú eres el primero. Primero solo puede ser uno. La palabra lógicamente dice primero. No podemos tener dos primeros.
¿verdad? Amén. Tenemos un primero y un segundo, ¿verdad? Pero Dios, si Dios es primero, entonces nosotros no somos primero. Pero si Dios no es primero, entonces nosotros automáticamente nos ponemos a nosotros mismos. He sido salvo durante bastante tiempo y le puedo decir por experiencia que cuando Dios es primero en nuestra vida, todo parece encajar. Las cosas simplemente funcionan. Por el contrario, cuando nos colocamos a nosotros mismos en el primer lugar, toda nuestra vida, en algún momento, eventualmente, se derrumbará. Quizás no inmediatamente, pero dale un poquito de tiempo y esa casa va a caer. Nuestra finanza, nuestra familia, en última instancia nuestra fe. El principio de primero se presenta en el libro de Éxodo. Éxodo capítulo 13, vayan conmigo al versículo 1. Éxodo 13, 1. Dice el Señor, habló a Moisés diciendo, conságrame todo primogénito, todo el que abre la matriz entre los hijos de Israel, tanto de los hombres como de los animales, es mío. Es interesante, no solamente lo primero que abre la matriz, que sale, sea humano o sea animal, lo primero que salga, eso es mío, dice Dios. No hay cuestión de propiedad aquí en el hebreo original. Dios presenta enfáticamente un reclamo posesorio legal de los primeros frutos aquí. Para comprender el principio de primero, comenzamos con el entendimiento de que el primogénito, ya sea que estemos hablando de humanos o animales, le pertenece a Dios, es propiedad legal de Dios. Dios vuelve a exponer el principio a partir de los versículos 12 y 13, en el mismo capítulo, Éxodo 13, dice en el versículo 12, apartarás para el Señor, apartarás, no es una sugerencia, es un mandato. Apartarás para el Señor todo primogénito que abre la matriz y también todo primogénito de las crías de tus animales, los machos serán del Señor. Rescatarás con un cordero todo primogénito de asno y si no lo rescatas o redimes, la palabra ahí se puede interpretar redimir, romperás su nuca. El punto clave que tenemos que entender aquí es que si no redimes el burro o el asno, lo perderás de todos modos. O lo redime o lo tienes que matar. No puedes simplemente quedarte con el burro y seguir campante, ¿verdad? Treparte en tu burrito e irte callado. O lo redime con un cordero o tienes que matarlo. El principio es importante, también tiene que aplicarse a nuestras finanzas. El diezmo, por ejemplo, ¿cuántos han oído hablar del diezmo? Mucha gente dice automáticamente porque en su mente piensan matemáticamente. Un diezmo es un 10%. Pero bíblicamente un diezmo no es meramente un 10%. El pasaje continúa diciendo, en la segunda parte del versículo 13, también rescatarás, redimirás todo primogénito de entre tus hijos. Ahora no se está hablando de animales, ¿verdad? El burro, ¿verdad? O se redime o se mata, ¿verdad? El primogénito que sale del asno. Pero igualmente también habla del humano. El primero me pertenece a mí. Esto nos lleva a nuestro primer punto y es este: el primogénito tiene que ser sacrificado o redimido. El primogénito tiene que ser, si están tomando notas, anoten eso como su primer punto. El primogénito tiene que ser sacrificado o redimido. Esta primera observación es en el lenguaje intransigente que se usa aquí. No hay elección en este asunto, solo hay dos cosas que puede hacer con el primogénito, que Dios ya ha afirmado enfáticamente para sí mismo. Tiene que ser sacrificado o redimido. Ahora bien, la decisión de cuál de los dos terminamos haciendo
ya sea sacrificando o redimiendo, tiene que ver con la naturaleza del animal en cuestión. Si vive o si se redime o se mata, tiene que ver con la naturaleza en cuestión. La Biblia nos presenta dos opciones de animales aquí, un burro o un cordero. Uno, el burro, representa a los animales inmundos. El otro, el cordero, representa a los animales limpios. Si el primogénito es inmundo, tiene que ser redimido mediante el sacrificio de un animal limpio. Repito, si el primogénito es inmundo, tiene que ser redimido mediante el sacrificio de un animal inmundo. Y si el primogénito es un animal limpio, hay que sacrificarlo. Como debería comenzar a ser obvio para ustedes esta mañana, este es un principio bíblico que fluye del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. ¿A través de quién? A través de Jesús. Para entenderlo, comenzamos haciéndonos la pregunta: ¿nosotros nacimos limpios o inmundos? Podemos responder a la pregunta observando a nuestros hijos. ¿Has notado que no le tienen que enseñar a un niño cómo ser malo? Amados hermanos, ¿cuántos tienen aquí niños? ¿Y cuántos han sido realmente sorprendidos con lo que ese niño ha salido? Y uno dice, ¿de dónde tú sacaste eso? You know? El mentir, por ejemplo. Dice, mira, tiene que comer la comida, no quiero que toque la galletita hasta después que coma. Y uno mira para el otro lado, se pone a hacer una cosa en la casa y mira al niñito, lo ve con la cara llena de chocolate así. El pedacito de galletita todavía en la camisa. Yo no te dije a ti que no comas las galletas antes de la cena. Yo no comí la galleta. Lo mismo hacemos nosotros con Dios. Creemos que lo que hacemos en la oscuridad se queda en la oscuridad. Pero le puedo decir algo. Lo que hacemos en la oscuridad viene a la luz. Tarde o temprano. Mira a tu vecino y dígale, ten cuidado. Gloria a Dios. David dijo, en pecado me concibió mi madre. Todos, amado hermano, no hay nadie justo. Todos nacimos pecadores, heredando una naturaleza adámica, caída. Ahora, otra pregunta. ¿Jesús nació limpio o inmundo? ¿Verdad? A diferencia de nosotros, Jesús no comparte nuestra descendencia adámica, teniendo a Dios como su Padre. Y como tal, nació sin pecado. Es el único ser humano que nació sin pecado. Lo que lo convirtió en el sacrificio perfecto. Recuérdate, nació, depende de la naturaleza del animal, ¿verdad? Si es inmundo, entonces, ¿verdad? Se tiene que redimir, pero si es limpio, se tiene que sacrificar. Él fue el Cordero de Dios, el sacrificio perfecto que Dios proveyó sin pecado, como lo anunció Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que pudo ser sacrificado para redimir a los inmundos, en este caso al mundo entero, inclusive usted y yo. Eso nos lleva a una nueva revelación que es importante, y es que Jesús es el primero de Dios. Déjame ponerlo de otra manera. Jesús es el diezmo de Dios. Jesús, Él no esperó que tú y yo nos arrepentimos primero, antes de sacrificar a su Hijo, sino que Él dio a su Hijo primero por nosotros. Él primero me amó, Él primero, ¿verdad? Dio su vida por mí y por ti. Es el diezmo de Dios. Por tanto, no pagamos nuestras facturas y luego damos nuestro diezmo de lo que queda.
si es que queda algo. El diezmo es el primer 10% y se da primero porque Dios, el Padre, dio a Jesús primero. Dios no esperó, ¿verdad? Como le dije anteriormente, sino que Él lo dio adelante. Siendo aún pecadores, Cristo, dice la palabra de Dios, Cristo murió por nosotros. Dios dio lo primero. ¿Por qué nos reunimos el domingo si el sábado es el día séptimo de la semana? Porque Jesús resucitó de entre los muertos el domingo, el primer día de la semana. Y nosotros, a su vez, le devolvemos el primer día a Dios, ¿verdad? Por fe, creyendo que Dios va a bendecir el resto de los días de la semana. El primer día se lo damos por fe. Este día te pertenece a ti, Dios. Una cosa interesante, amados hermanos. A mí muchas veces me han querido, cuando he tenido trabajos seculares, han querido que yo trabaje el domingo. Y yo siempre le he dicho, o sea, antes de yo meterme en un trabajo, yo le digo, o sea, no hay pregunta. Pero claramente, ¿verdad? Antes de no, como tú eres pastor, no, antes de ser ministro. Yo le dije a mis empleados, yo voy a la iglesia los domingos y no puedo trabajar el domingo porque yo voy a ir a la iglesia. Ese día yo se lo dedico a Dios. Amado, es interesante cuando la gente ve que, a veces decimos que Dios es primero, ¿verdad? Pero cuando te amenazan tu finanza, como que hacemos una excepción. Es que Dios va a entender. Amado, no es asunto que Dios entienda. Dios no solamente lo va a entender, Dios ya lo sabe todo. Y Él sabe realmente en qué posición lo tenemos a Él en nuestras vidas. Si nosotros le estamos mintiendo a alguien, nos estamos mintiendo a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no le estamos mintiendo a Dios. Es así con nuestro tiempo, ¿verdad? Con nuestro talento, con nuestro tesoro, con todo. O se lo sometemos a Dios primero, o Dios reconoce que no lo estamos honrando. Dios no quiere lo que nos quede. Nosotros queremos darle a Dios lo que nos quede, el cambio. ¿Por qué? Porque no nos cuesta mucho, porque ya sabemos que estamos bien. Pero cuando le damos a Dios lo primero, lo estamos haciendo por fe. ¿Por qué? Porque no sabemos si nos va a dar en lo natural. Con el 90%, si doy 10, con el 90 voy a poder pagar. Amado hermano, ¿cuántos de ustedes han examinado su finanza en alguna vez en tu vida y ha venido el reconocimiento que yo no recibo suficiente dinero para pagar lo que tengo que pagar? ¿Algunos? Amén. Eso me ha pasado a mí muchas veces en mi vida. Pero fíjate esto, siempre como quiera, le ha dado Dios lo que le pertenece a Él primero. Pero tú eres un loco entonces. Te voy a decir algo. Aunque no he tenido suficiente para pagar lo que tengo que pagar, y le ha dado Dios lo que le pertenece a Él primero, siempre Él me ha proveído para poder no solamente pagar lo que tengo que pagar, sino para tener más de lo que necesito. ¿Cuántos alaban al Señor? ¡Aleluya! Se lo digo de todos los años que yo estoy, aleluya, sirviéndole al Señor. Es una cosa, y le digo hermano, por eso que Dios dice, probadme en esto. Pero si yo no abro la ventana del cielo, y a veces la gente no quiere decir eso, no le tenemos que dar a Dios porque, o sea, le tenemos que, sin interés. ¿Me puedo decir algo? Dios nos conoce a nosotros mejor que nosotros nos conocemos. Si Él quiere que nosotros le demos a Él sin interés, ¿por qué nos da un versículo como ese? Que nos reta. Trae tus diezmos y tu ofrenda al alfolí y mira si no abro la ventana del cielo y te derramo una bendición que tú no puedes recibir. Porque Él reconoce que nosotros muchas veces
Es interesante, porque el judío sabe esto, pero el gentil no lo sabe. El judío ortodoxo lo sabe. ¿Cuándo saben que los judíos dan mucho? Son generosos, siempre están trabajando. O sea, pero cuando dan mucho. ¿Por qué? Porque ellos han aprendido el concepto. Yo le doy al hambriento en el nombre de Yahweh, ¿verdad? Entonces Dios viene y me bendice mi negocio. Te puedo decir una cosa interesante. No tiene que ni ser salvo para que eso trabaje. Lo voy a repetir. No tiene ni que reconocer a Cristo como tu Salvador. Sino cuando uno tiene ese principio que dice, voy a primero a ayudar, voy a primero a dar, porque yo sé que si yo... ¿Sabe lo que hace eso? Eso nos desconecta del ate que tenemos. El ate más grande que tenemos nosotros, amado hermano, es el asunto de dinero, ¿sí o no? Cualquiera alaba al Señor, yo alabo. Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz. Y si me falta la voz, ¿por qué no le pusieron al corito? Yo le alabo con mi cartera. Pie, esto y lo otro. Hasta me muero. Si no le alabo porque me morí. Gloria a Dios. Tenemos que dar a Dios lo primero y Él entonces viene y bendice el resto. Ese es un concepto bíblico. Número 2, si están tomando notas, tenemos que dar nuestra primicia. Proverbios 3:9 dice, honra al Señor con tus riquezas y con las primicias de todo tu fruto, de toda la fuente de ingreso. Así tus graneros estarán llenos. Mira, otra vez. Si es verdad que no quiere que quedemos sin interés, porque dice esto. Honra al Señor con tus riquezas y con las primicias de tus frutos. Así que tus graneros estarán llenos con abundancia y tus lagares rebosarán de vino nuevo. Le puedo decir una cosa. A veces nosotros pensamos que Dios responde a la necesidad. Jesús dijo algo interesante. Cuando Judas, ¿verdad?, se puso a criticar a aquella que había dado el perfume caro. Y dijo, podríamos haber vendido ese perfume y darle el dinero a los pobres. Embuste, se lo quería robar. Pero Jesús dijo algo interesante. Él dice, los pobres estarán contigo siempre. Es un dicho, es un decir, ¿verdad?, que aparenta un poquito, vamos a decir, insensible. Mira que los pobres lo tendrá con ustedes siempre. Pero Jesús te está haciendo insensible al pobre. No le importa el pobre. Lo que está diciendo el Señor es esto. El pobre es importante, pero no más importante que yo. ¿Me están oyendo? Al que pone a Dios primero, cuida a los pobres. Al que pone a los pobres primero, ¿verdad?, lo hace cuando puede hacerlo. ¿Por qué? Porque en ese caso es una elección. Cuando nosotros le estamos dando a Dios es una obligación. Sabemos que estamos obligados a darle. ¿Por qué? Porque Él nos ha dado a nosotros primero. Nosotros estamos adeudados. Nosotros, todo lo que yo tengo se lo debo a Dios. Cuando yo estaba en negocio, yo hacía consultoría, ¿verdad? Y diseñaba tiendas y eso. Y vendía el contrato de eso. Y tuve mucho éxito con eso. Pero cuando estaba visitando a la gente y hablándole, tratando de vender, ¿verdad?, nuestro servicio, el servicio de mi compañía, hasta cuando lo estaba haciendo, yo reconocía que mi éxito venía a través del don que Dios me había dado a mí de predicar. No hay mucha diferencia entre predicar y vender.
Cuando estoy vendiendo un producto. Cuando estoy predicando, estoy presentándote a Cristo. Y te estoy diciendo todos los beneficios que hay. Amén. Cuando los ponemos a Él primero, cuando nos sometemos a Él. ¿Por qué? Porque hay beneficios, amado hermano. Aquello, ¿verdad?, que verdaderamente lo ponen primero en su vida. Es importante tener en cuenta que esto no es la ley, esto está en Proverbios. Cientos de años después de la ley. Es un principio que fluye a lo largo de la Escritura. Lo vemos en Éxodo 23, 19. Traerás lo mejor de las primicias de tu tierra a la casa del Señor tu Dios. Luego nos dice dónde traer el primero de los primicios. Dice, a la casa del Señor tu Dios. Malaquías 3:10 dice, nos enseña, traigan todo el diezmo al tesoro y haya alimento en mi casa, al alfolí en mi casa, para que haya alimento en mi casa. Yo tengo dos ejemplos que me impactaron. Uno fue una muchacha mexicana que aparentemente ahorró su dinerito y pudo comprar un carrito de hacer tacos. Esos carritos que se ven de la calle. Allá en la 116 en Manhattan, ¿verdad? Ella compró un carrito para vender tacos del carrito. Y yo me recuerdo que una semana ella vino donde mí y me dio un sobre. Y cuando abrí el sobre, saqué un montón de dinero. Sí, billetes. Muchos pesos, 5. Como así, o sea, grueso. Y yo le dije, ¿qué es esto? Ella me dijo, esas son todas mis ganancias de mi primera semana con mi carrito. Todo el dinero que yo recibí. Eso se lo estoy dando a Dios. Le pertenece a Él. ¿Por qué? Porque quiero que Dios bendiga mi negocio. Eso tocó mi corazón, amado hermano. Una persona que con muchos recursos, que puede ser que no le importa, no. A ella ese dinero le importaba. Y porque le importaba, más le importó a Dios y ella decir, yo sé que si yo honro a Dios, Dios va a honrarme a mí, a mi negocio y a mi familia. El segundo ejemplo es una parejita en Harlem, también allá en Manhattan, que cuando recibimos la ofrenda, recibí lo que en aquel tiempo se llamaba food stamps. No sé lo que se dice en español. Esos cupones del gobierno. ¿Verdad? Esos cupones del gobierno venían en unos libritos. ¿Cuántos se recuerdan de eso? Libritos. Y esos libritos eran designados a la persona a la cual se le dio por el gobierno. Y estas parejitas pusieron esos cupones en la ofrenda. Y yo recibí la ofrenda y adentro del sobre estaban los cupones. Y yo me recuerdo, este fue el primer año que yo estaba pastoreando. Mi primer año como pastor. Y yo recibo eso en el sobre, no sabía qué hacer. Y llamé a la oficina de la Asamblea de Dios para que me den una orientación. Y me pusieron en contacto con un individuo legal de la Asamblea de Dios. Y me dijo, pastor, usted tiene que devolver eso, porque eso el gobierno se lo designó a esa persona y no es transferible a otra persona. Yo le dije, muchísimas gracias, lo aprecio, y enganché el teléfono. Y yo dije en mi corazón, más nunca yo le voy a dar ese dinero más para atrás a esa persona que lo dio, que se sacrificó. Una vez que ella puso ese dinero en esa canasta, ese dinero se convirtió en propiedad de Dios. No importa lo que diga el gobierno, se convirtió en propiedad de Dios. ¿Por qué? Porque fue una semilla que ella puso ahí
por su fe, el Señor bendijo a esa pareja. Amén. Y esos cupones, yo se los di a otra gente que necesitaban alimentarse. Cuando venían a venían a la oficina, mira, pastor, tengo problemas con alimentos. Mira qué casualidad. Bueno, gloria a Dios. No podemos dividir el diezmo, destinarlo o darlo a otro lugar que no sea la casa de Dios. El diezmo debe llevarse al alfolí, también conocido como la casa del Señor. Aquí se usa la palabra traer en lugar de la palabra dar, porque como dije anteriormente, el diezmo no se da, el diezmo se paga. ¿Por qué? Porque ya le pertenece a Dios. ¿Verdad? El diezmo no es propiedad de nosotros, es propiedad de Dios. La ofrenda no es de nosotros, es propiedad de Dios. Es interesante que Dios dice, ¿no?, que cuando no damos diezmos o ofrendas, dice en Malaquías que le estamos robando a Dios. Interesantemente, ¿cómo podemos decir eso? Porque un diezmo, podemos decir, bueno, le pertenece a Dios, estoy enseñando ese tema, pero la ofrenda, lógicamente, es una cantidad que uno elige dar, es una ofrenda. O sea, uno decide dar una ofrenda. ¿Cómo es que le estamos robando, verdad, cuando no damos una ofrenda? ¿Verdad? Es lógicamente problemático, excepto esto. Hasta la ofrenda que nosotros damos, Dios nos pone en el corazón lo que es que tenemos que dar. ¿Sí o no? ¿Cuántos de ustedes durante el tiempo de una ofrenda, el Señor le ha dicho en tu corazón, da esto, y usted por alguna razón, vamos a dejarlo ahí, Dios te dijo, tenía una billetera, tenía uno de 5 y uno de 20. No tenía cambio, uno de 5 y uno de 20. Y viene la ofrenda por ahí, y Dios te dice, da el de 20. Y uno va con el corrito, va, sube adelante, y mete, y como que la mano se fue, y agarraste el 5, y lo pusiste en la ofrenda. Amado hermano, cuando nosotros hacemos eso, uno pasa el tiempo más miserable del mundo. ¿Cuántos lo han hecho? Aquí hay un montón de hipócritas, gloria a Dios. Vaya ustedes, yo lo he hecho. Yo me recuerdo cuando yo tenía que, y ¿sabe cómo lo en mi mente? Es que tengo que pagar por almuerzo en la semana, y tengo que pagar por el bus. Yo me convertí en un contable, amado hermano, al dar la ofrenda. Dios no nos pide que seamos contables, nos pide que seamos fieles, que andemos en obediencia a Él. ¿Cuánto lo van el Señor? Tenemos dos opciones a lo que puedes hacer con el diezmo. Número 1, podemos traerlo a la casa de Dios, no pagarlo, traerlo porque le pertenece a Dios, o robarlo. Esas son las únicas dos opciones que tenemos. El diezmo es consagrado cuando lo traes a la casa de Dios, o maldecido si lo dejas en tu cuenta bancaria. Se necesita fe. Como le dije anteriormente, se necesita fe para creer que del 90% de los redimidos o bendecidos llegará más lejos que 100% de los maldecidos. Coge fe, creer que el 90% de los redimidos vas a alcanzar más que el 100% de lo maldecido. Pero ese es el principio bíblico. Volviendo al primer principio, cuando su animal tiene descendencia, Dios elige que sacrifiquemos el primero para demostrar nuestra fe y agradar a Dios. Dios no dice, espera hasta que el animal tenga 10 crías y dame el 10º. Sino dice, dame el primero y el resto será bendecido. Es interesante si uno está haciendo un negocio, un contrato, y el contrato es por una ganancia de $1,000, y te dan, ¿verdad?, 10 billetes de 100. Y matemática está bien, yo soy abogado, a veces tenemos problemas con matemática. ¿Ok? Tenemos, ¿verdad?, 10 billetes de 100 es $1,000, ¿verdad? Y te pagan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, $1,000 de ganancia.
¿Cuál de los 10 billetes le pertenecía a Dios? El primero que recibí. El primero que recibí. Es interesante. Dios hace la diferencia. Es ese principio de primicia que le pertenece a Él. Génesis 4:3-4 dice, bueno, cuando le dieron a Dios el primero, el resto cuando no le dieron a Dios el primero, el resto fue maldecido. Tenían que hacerlo bien y colocar a Dios en el primer lugar al que pertenecía antes de que puedan conquistar el resto. Esto también explica por qué Dios aceptó el sacrificio de Abel, pero no aceptó el sacrificio de Caín en Génesis. Dice la palabra de Dios en Génesis 4:3, aconteció después de un tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor. Abel también trajo una ofrenda de los primogénitos de sus ovejas, lo mejor de ellas. Interesante, uno trajo su ofrenda, el otro dio lo primero y lo mejor. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Es interesante, Dios no dice y miró con agrado a la ofrenda. Dice, Dios miró con agrado a Abel y a la ofrenda que él trajo. Amado hermano, cuando nosotros le damos a Dios lo que le pertenecemos a Él no solamente le agrada, no es el asunto del dinero, no es el asunto de del talento o de lo que sea, del tiempo que le estamos dando. Sino Dios, cuando le damos a Dios lo primero y lo mejor, Dios se agrada con nosotros también. Pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda. ¿Verdad? Dios no los aceptó entonces y todavía no lo acepta ahora. En verdad, Dios no podía aceptar la ofrenda de Caín. Hay cierta cosa que Dios no puede hacer. No puede actuar fuera de sí mismo o de su carácter como tal. Dios no puede cambiar. Es inmutable. Número 2, Dios no puede pensar. Qué interesante, ¿verdad? Dios no tiene la habilidad de pensar. O sea, Dios no está ahí tratando de, vamos a ver cómo vamos a hacer esto. Nosotros tenemos que pensar, pero Dios es omnisciente. Él ya sabe la contesta, Él sabe la pregunta antes que se haga la pregunta. Así que reconoce la contesta ya. Hay cosas que Dios no puede hacer, porque esos son uno. En Isaías 55:9 dice, como son más altos los cielos de la tierra, así mis caminos más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Finalmente debemos de entender de que Dios no puede ser segundo. Como explicamos anteriormente, incluso aunque no ponga a Dios en primer lugar en tu vida, no podrás reorganizar el lugar de Dios en el universo. Él permanece eternamente preeminente. Más alto que todo y antes que todo. Amén. En resumen, el primogénito tiene que ser sacrificado o redimido. Número 2, tenemos que dar la primicia a Dios. Y finalmente, este es el último punto que vamos a hacer esta mañana. El diezmo tiene que ser el primero, como le dije anteriormente. Levítico 27:30, todos los diezmos de la tierra, tanto de la semilla de la tierra como del fruto de los árboles, pertenecen al Señor. Es cosa sagrada al Señor. Esto Dios reconoce, porque Él sabe como nosotros pensamos. Él nos creó. Él reconoce nuestra naturaleza. Y que muchas veces nosotros pensamos, especialmente ahora cuando hay tanto abuso en iglesia, gente tratando de buscar dinero y... yo estaba en una iglesia como obispo, yo soy un obispo. Y esta semana pasada tuve que ir a una iglesia que el pastor se está jubilando. Y ahora no tienen pastor. Y tuve que verme con la junta de la iglesia para hablar acerca de qué se va a hacer ahora que el pastor se está yendo, para llenar el púlpito, para hacer lo que se tiene que hacer. Estaban hablando de asuntos de salario. Y durante eso me preguntaron a mí, ¿qué tú haces en tu iglesia? ¿Qué es esa situación? Y yo le dije algo interesante. En la iglesia mía
todos los pastores trabajan, tienen un trabajo secular. Yo soy abogado, todos tenemos trabajos seculares. ¿Okay? No es que tenemos que tenerlo, pero lo tenemos por entendimiento, por cuidar a nuestra familia y para bendecir la casa de Dios. Y ellos se pusieron contentos. Oh, no tenemos que pagar. No, okay. Eso es en nuestra iglesia. Okay. Eso es nuestro. Así somos nosotros. ¿Verdad? Y hay mucho abuso por ahí. Pero aunque no haya abuso, a veces es para decir que vamos a darle a Dios lo primero y vamos a hacer. O sea, uno puede decir, pastor, es fácil tú decirlo. Tú no tienes los biles que yo tengo, Tú eres abogado, ok. Es fácil para ti decirlo. Amado hermano, yo no siempre fui abogado. Amén. En un tiempo yo viví en un carro. Y un amigo mío me dio un hospedaje, me dio un cuartito. Porque él se enteró de que yo estaba durmiendo en el carro. Pero hasta cuando yo estaba durmiendo en el carro, si yo recibía algo, le daba a Dios lo que le pertenecía a Dios. Y uno puede decir, pero ¿por qué no te enojaste con Dios? No, porque yo podría haber dicho, Señor, yo te he sido fiel porque estoy viviendo en un carro. ¿Sí o no? ¿Lo podría haber dicho? Pero le puedo decir que nunca tuve problema. ¿Por qué? Porque yo sabía que yo era un hijo de Dios y que estaba pasando por una prueba y que Dios me iba a bendecir. Nunca perdí mi identidad como hijo de Dios. Eso no me lo quita el diablo. Eso no me lo quita nadie. Eso me pertenece a mí. ¿Por qué? Porque Dios me lo dio. Dios me escogió a mí. Que yo esté pasando por una prueba, pero una tormenta no importa. Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Pero es difícil, amados hermanos, entender. Y por eso Dios le dice al pueblo de Israel en Éxodo capítulo 13, en el versículo 14, después que le exhorta a ser obediente con su diezmo y a dar, le dice esto: y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto? ¿Por qué estás haciendo esto, papá? Le estamos dando a Dios lo primero que estamos haciendo. No sabemos si vamos a tener éxito. Y tú estás haciendo eso. Estás haciendo, papá, me aparenta que estás haciendo un poquito irresponsable. Tenemos una familia, tenemos, ¿verdad?, ganado, tenemos un negocio que tenemos que cuidar. Papá, ¿cómo tú estás haciendo eso? Le dice Dios, y cuando mañana te pregunte tu hijo, ¿qué es esto? Le dirás, con mano poderosa, el Señor nos sacó de Egipto, de la casa de esclavitud. Cuando el faraón se endureció para no dejarnos ir, el Señor mató en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito del hombre hasta el primogénito del animal. Por esta razón yo ofrezco en sacrificio al Señor todo primogénito macho que abre la matriz, y rescato a todo primogénito de mis hijos. Porque cuando yo era un esclavo, cuando éramos esclavos, cuando estábamos atados al pecado, el Señor nos rescató. Y el Señor nos dio la libertad. Y podemos adorarlo y bendecirlo. Y amado, ¿cuántos han sido bendecidos de Dios? ¿Cuántos dan testimonio que Dios ha sido fiel? Amado, el creyente que verdaderamente pone a Dios primero,
sube en lo que está haciendo en lo secular. Sube automáticamente. ¿Por qué? Porque el carácter de Dios se puede ver en una persona. No importando el nivel, puede comenzar en un taller en lo más bajito. Pero el Espíritu Santo hace algo en la vida de esa persona que hasta el impío de momento puede tener confianza en esa persona, en ese creyente. ¿Por qué? Porque él puede ver que hay algo diferente entre esa persona, ese creyente y el resto de la gente que trabaja en el taller. Porque esa persona está viviendo por fe y vive una vida agradecida. ¿Sabe lo que la gente que no conoce a ese Dios? Vive una vida de amargura. Resentido porque el jefe no me ha dado a mí el aumento que merezco. Cuando nosotros como creyentes nos dejamos caer en esa trampa, perdimos la bendición. En vez de decir, Señor, gracias por este trabajo que tú me has dado. Yo tengo confianza en mí que o cambia mi trabajo o cambia mi gerente, pero tú vas a estar en control de esta situación. Y yo sé que voy a tener la victoria en el nombre de Jesús. No sé por lo que esté pasando hoy, pero hoy le pido que tengan confianza en Dios y que lo pongan a Él primero. ¿Es Cristo primero en tu vida? Inclinemos nuestros rostros.